Perfecto. Y comparto la pantalla. Bueno. Entonces, en esta práctica vamos a tener sistemas y determinantes, ¿sí? Vamos a resolver sistemas con lo aprendido del TP de matrices, porque como dije, entra concepto de rango de una matriz, cuando un sistema tiene infinitas soluciones, una solución o no soluciones. Eso va a depender mucho del rango de las matrices que están metidas en cuestión. Entonces, estamos utilizando concepto previo para estar acá en esta práctica, ¿sí? Para implementar en esta práctica. Y el determinante nos va a ayudar a determinar el rango de una matriz, o sea, de forma más fácil, porque si se acuerdan, nosotros en el rango de una matriz lo que hacíamos era calcular la cantidad de filas o columnas linealmente independientes. Y a veces eso era un espanto, ¿sí? O sea, ver si una columna o una fila era combinación lineal de las demás, o sea, por ahí para matrices muy grandes se hacía un poco tedioso. En cambio, el determinante es más sencillo de calcular y por ende de poder determinar el rango, ¿sí? Entonces vamos a ir al primer ejercicio donde nos pide que resolvamos los siguientes sistemas de ecuaciones y hago una interpretación geométrica de la solución obtenida, ¿sí? Nos da en el inciso A, vamos a tener dos rectas en el plano x, y, donde en la primera ecuación vamos a tener x más y igual a 2, y en la segunda ecuación vamos a tener y menos x igual a 0, y yo lo ordené de que aparezca menos x más y, más que nada por lo que vamos a ver más adelante de empezarme a armar la matriz de coeficientes, ¿sí? Entonces yo voy a tener que respetar mucho el orden de mis variables, ¿sí? Para cuando arme la matriz de coeficientes, que ahora se las voy a explicar, no me confunda, ¿sí? Entonces, si x va primero e y va segundo, ¿sí? Abajo tiene que ir en la segunda ecuación x primero e y segundo. Y si es x y z, igual, ¿sí? Siempre tienen que respetar ese orden para no confundirme en armar la matriz de coeficientes. Entonces, ¿qué hubiésemos hecho en el ingreso? Esto yo lo puedo hacer re fácil, o sea, encontrar la única solución que va a tener este sistema. Porque de acá yo puedo decir que y es igual a x, lo sustituyo en la primera ecuación y listo, se acabó. Pero hay muy pocos sistemas de ecuaciones que son tan fáciles de resolver. Entonces el álgebra me va a dar una herramienta matemática para resolver no solamente estos sistemas de ecuaciones sencillos, sino muchos más complicados que van a ir viendo en la práctica, ¿sí? Entonces lo primero que yo me tengo que armar, ¿sí?, es una matriz A llamado matriz de coeficientes, ¿sí? La matriz de coeficientes son los numeritos que acompañan en cada ecuación a las variables, o sea, acá me va a acompañar un 1, ¿sí? Acá me va a acompañar un 1. Y acá, ojo, por eso yo decía, si yo acá pongo el 1 y 1, ¿sí?, en x y en y, yo no puedo poner 1 y menos 1 acá, porque el x tiene que ir primero. Entonces, por eso yo me lo armo respetando el orden, ¿sí? Entonces, con el x me va a acompañar el menos 1 acá en esta segunda ecuación y el 1 me va a acompañar con el y. Por lo tanto, la matriz A, ahí pueden ver abajo, de coeficientes va a ser 1, 1, menos 1, 1. ¿Sí? Primero me armo esa matriz. Luego va a haber una llamada matriz ampliada de el sistema, que la llamo A asterisco, que va a ser la matriz de coeficientes agregándole los números después de la igualdad. O sea, a la matriz de coeficientes que yo armé anteriormente, o sea, en la matriz A, le agrego el 2 y el 0, ¿sí?, que estaban acá, ¿sí?, en este lado de la igualdad.
Entonces voy a tener una matriz de coeficientes A y una matriz ampliada A asterisco, ¿sí? Entonces acá va a aparecer un teorema muy importante y que lo van a usar durante la práctica bastante, ¿sí? Que es el teorema de Roger-Frobenius, ¿sí? Donde me dice que el sistema es incompatible, ¿sí? O sea, no tiene solución el sistema si el rango de la matriz A y el rango de la matriz A asterisco no coinciden, ¿sí? Si yo calculo el rango de las dos matrices y no me coinciden, ese sistema no tiene solución, ¿sí? Por este teorema. Pero si los rangos coinciden, ¿sí? Ahí el sistema se va a llamar compatible. Va a haber solución, pero la solución o puede ser única o puede ser infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, si el rango de los dos sistemas, de las dos matrices van a coincidir, el sistema es compatible, y si el rango de ambas matrices coincide con el número de incógnitas, el sistema es determinado, y si es menor, es indeterminado. Aplicándolo acá, en este ejercicio, ¿sí? Si el rango es 2 de las dos matrices, listo, el sistema es compatible, ¿sí? Y determinado, tiene solución única. Pero si el rango de las dos matrices coinciden y es 1, ¿sí? Y el número de variables es 2, ya es compatible, indeterminado, vamos a tener infinitas soluciones, ¿sí? Entonces, este teorema es muy importante porque me va a decir la cantidad de soluciones, si las tiene el sistema, ¿sí? Si hay infinitas soluciones, una única solución, o directamente no tienen soluciones, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Cualquier cosa me hablan, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo mi matriz A, mi matriz ampliada, y es fácil de ver que el rango de ambas es 2, ¿sí? ¿Por qué el rango de ambas es 2? Porque ninguna fila o ninguna columna de la matriz A y matriz asterisco se puede escribir como combinación lineal de la fila o columna restante, ¿sí? Eso ya lo vimos en las clases anteriores de matrices y sabemos cómo calcular el rango por ese tipo de cosas con la independencia lineal de las filas o columnas. Entonces, como el rango es 2 y además coincide con el número de incógnitas, que son X e Y, el sistema va a tener solución y es única, ¿sí? Entonces vamos a tener compatible y determinado. Me piden que interprete la solución, o sea, que tenga solución única. Me piden que interprete geométricamente qué me quiere decir que tenga solución única. Y vimos que este sistema va a constar de dos rectas en el plano. Y si hay una solución única, o sea, un X e Y que cumplen, que se satisfagan estas dos ecuaciones, lo que me está queriendo decir que haya solución única en este caso es que las rectas se cortan en un punto, ¿sí? ¿Y cómo puedo, sí? Ok, geométricamente te lo contesté, pero ¿cómo puedo encontrar el X y el Y que me cumplen esas dos ecuaciones, ¿sí? Y acá entra la regla de Cramer, ¿sí? Y el concepto de determinante, ¿sí? Esta regla de Cramer nos va a ayudar a encontrar las soluciones para un sistema compatible y determinado, ¿sí? O sea, sistemas con una única solución. Entonces, supongamos que tenemos una matriz A de 2 por 2, ¿sí? El determinante nada más se aplica para matrices cuadradas, ¿sí?
Esa es una cosa que hay que aclararlo. Supongamos que tenemos una matriz de 2 por 2. El determinante de esa matriz A, que se simboliza como poniéndole dos rectos, ¿sí? O dos verticales, ¿sí? Al A, es A11 por A22 menos A21 por A12. O sea, voy de esta diagonal primero, multiplico este A11 por A22 menos y después voy por esta diagonal, pero en el otro sentido, ¿sí? Entonces, para este sentido acá, de A11 a A22, y después con el menos A21 por A12 en el sentido hacia arriba, ¿sí? Así se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2. Y el determinante de una matriz de 3 por 3, vamos a utilizar el concepto de determinante de matriz de 2 por 2. Pero es un poco más complejo de calcular determinante. ¿Y cómo se calcula? Lo que se calcula es así. Dicen, bueno, agarro el A1, ¿sí? Y lo pongo ya multiplicando. A11 multiplico. La fila y la columna de A11 las elimino. Y por lo tanto me va a quedar un subdeterminante, se podría decir, de 2 por 2, que yo ya lo sé calcular. Entonces, pongo A11, elimino la columna, elimino la fila y resuelvo el determinante de lo que me queda, que va a ser A22 por A33 menos A32 por A23, ¿sí? El siguiente paso es un menos A12, ¿sí? Elimino esta columna de A12 y elimino esta fila de A12, ¿sí? Y por lo tanto me va a quedar el determinante de A21, A23, A31 y A33, ¿sí? Porque estoy eliminando esta columna y esta fila. Entonces, menos A12, el determinante de estos 4 elementos, que va a ser A21 por A33 menos A31 por A23, ¿sí? Más, porque va así, va alternando, más, menos. Para determinantes de mayor orden van a ver que va a ir alternando con los signos, ¿sí? Entonces ahora es más A13, elimino la fila del A13 y su columna, ¿sí? Y me queda el determinante de A21, A22, A31 y A32. Entonces sería más A13 por A21 por A32 menos A31 por A22, ¿sí? Así se calcula el determinante de una matriz de 3 por 3, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, la regla de Cramer me sirve a mí para determinar las soluciones de matrices sistemas compatibles determinados, ¿sí? Nosotros tenemos este caso, ¿sí? De dos ecuaciones donde estos van a ser los coeficientes que van a acompañar a las variables incógnitas x, y un b1 y un b2 que son los que van a quedar del lado de la igualdad, ¿sí? Del otro lado de la igualdad, donde el determinante de coeficientes es distinto de 0, ¿sí? En este caso, créanme, y después van a ver que el determinante de esta matriz es distinto de 0. Es fácil de calcular, pero van a ver que se puede, sin saber calcular el determinante, sabiendo el rango, van a ver que va a haber un teorema que ya me va a asegurar que como el rango es 2, el determinante no puede ser nulo, ¿sí? De esta matriz. Entonces, no solamente tengo un sistema compatible determinado, sino cumple que la matriz de coeficientes tiene determinante no nulo. Entonces, la solución del sistema es, el valor x va a tener esta forma, donde va a ser un cociente de determinantes, y
la parte y de la solución también va a ser un cociente de determinantes, donde tenemos que notar como la columna donde irían los coeficientes de la variable a calcular van los números de la igualdad, ¿sí? El B1 y B2. Como yo estoy calculando el X, el B1 y el B2 me reemplazan este A1 y A21, ¿sí? Entonces los meto acá. El A12 y el A22 me quedan. El determinante de esto sobre el determinante de la matriz de coeficientes me va a dar el valor de X, ¿sí? Y bueno, como quiero determinar acá el valor de Y, el B1 y el B2 me va a reemplazar a A12 y A22, y por lo tanto voy a tener el determinante de A11 B1, A121 B2 sobre el determinante de A. Y de esta forma yo puedo calcular que la única solución del sistema va a tener como parte de X igual a 2 y parte de Y igual a menos 2, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, en el inciso B vamos a tener de nuevo dos rectas en el plano, ¿sí? X, Y, que vamos a tener primero X más Y igual a 2 y 2X más 2Y igual a 4. Se los dejo como ejercicio que verifiquen que el rango de la matriz de coeficientes es 1 y el rango de la matriz ampliada también es 1, pero es menor el rango de ambas matrices, ¿sí?, que el número de variables. Eso implica que el sistema es compatible, pero es indeterminado, o sea, va a haber infinitas soluciones. Se puede interpretar geométricamente que se cortan estas dos rectas en infinitos puntos. ¿Y eso qué implica? Que es la misma recta, ¿sí? O sea, fíjense que a X más Y igual a 2 lo multipliqué por 2 y obtengo esto. Entonces ahí está el tema de que sean infinitas soluciones. Es la misma recta, ¿sí? En el inciso C también voy a tener dos rectas en el plano XY, donde voy a tener X más Y igual a 2, 3Y más 3X igual a 0, y verifique que el sistema es incompatible, ¿sí? O sea que no hay solución. ¿Qué implicaría? Y esto sí quiero que me lo respondan si van entendiendo. ¿Qué implicaría que no haya solución? O sea que yo tengo dos rectas y no hay solución, ¿sí? No se cortan en ningún punto y no son la misma recta. ¿Eso qué implicaría? Y acá sí quiero que me respondan. ¿Qué implicaría geométricamente que no haya solución en este sistema si tengo dos rectas? Si hay una única solución, se cortan en un punto. Si hay infinitas soluciones, se cortan en infinitos puntos, por lo tanto es la misma recta. Si no hay solución, ¿qué pasa con esas dos rectas? Son paralelas, exacto. Son paralelas las rectas. Entonces eso es lo... ese PDF es... Igual sí, lo estoy grabando. Estoy grabando la clase, pero puedo pasar las imágenes, ¿sí? Pero perfecto, son paralelas, ¿sí? Entonces, que el sistema sea compatible y determinado en caso de rectas, ¿no? Porque si después yo me voy a tres variables, ya son temas de planos, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿sí? Si son dos rectas y tienen una única solución, se cortan en un punto, ¿sí? Si fueran dos planos, quiere decir que es más complicado que los dos planos se intersecten en un punto, ¿sí? Pero se puede traspolar la idea de, bueno, se intersectan en toda una recta, ¿sí? Si yo tengo dos rectas con infinitas intersecciones, es la misma recta, ¿sí? Entonces voy a tener infinitas soluciones en un sistema compatible, pero indeterminado. Y si no tiene solución,
las rectas nunca se van a intersectar, por lo tanto son paralelas, ¿sí? Entonces eso es la parte geométrica del problema, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, sigo entonces. Bueno, acá en el ejercicio 3, me dice encontrar la inversa de A, ¿sí? Y resolver este sistema, ¿sí? AX igual a B. Para el inciso A, este valor de A, ¿sí? De matriz 1A01, y el valor de B, 1, 2, ¿sí? Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué tengo que encontrar la inversa de A para resolver ese sistema? ¿Sí? Y la idea viene de acá, ¿sí? O sea, yo tengo que encontrar X son mis soluciones, las soluciones que yo quiero encontrar de mi sistema, ¿sí? Entonces yo me quiero despejar X, o sea, que X me quede como una expresión, X igual a algo, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo despejar X? Y aplicando la inversa de A la izquierda de ambos lados de la igualdad, ¿sí? A la menos 1 por A es la identidad por X es X, ¿sí? Y por lo tanto, la solución la voy a encontrar multiplicando la inversa de A por el vector B que me estaban dando acá, ¿sí? Por eso es la idea de encontrar la inversa para encontrar las soluciones de ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces fíjense ahora cómo de forma distinta me muestran un sistema de ecuaciones. Al principio teníamos de esta forma, ¿sí? Pero es análogo escribirlo de esta forma, un AX por B, ¿sí? Donde A es la matriz de coeficientes, X van a ser las variables, ¿sí? X, Y, Z, las que sean las que tengan el problema, y B va a ser el vector o la matriz de dos filas y una columna que van a representar estos dos, los numeritos del lado de la igualdad, ¿sí? Entonces lo puedo escribir así, un sistema de ecuaciones, o lo puedo escribir así, ¿sí? Entonces, hemos visto en la práctica de matrices cómo calcular la inversa de una matriz usando operaciones elementales. Puedo usar tanto operaciones elementales por fila o operaciones elementales columnas, ¿sí? Pero una vez que empiezo a utilizar una operación dada, por ejemplo, por fila, a la siguiente operación no puedo cambiar por columna. O sea, una vez que empiezo con fila, sigo con fila, y una vez que empiezo con columna, sigo con columna, ¿sí? No puedo cambiar en medio del ejercicio sobre qué opero, ¿sí? Entonces, para encontrar la inversa de la matriz A, me voy a construir una matriz ampliada, ¿sí? Va a estar la matriz A del lado de la izquierda y del lado de la derecha me voy a escribir la identidad, ¿sí? Entonces a la matriz A quiero llevar esta parte a la identidad mediante operaciones elementales, ¿sí? Y lo que me vaya quedando a la derecha, ¿sí? Me va a empezar a dar la inversa de la matriz A, ¿sí? Y esas operaciones, las operaciones elementales que haga acá para llevar esta matriz A la identidad, las tengo que hacer en el lado derecho, ¿sí? No es que hago las operaciones elementales acá y esto no lo dejo sin nada, ¿sí? Sino que tengo que aplicar la operación en ambos lados. Y una vez que en el lado izquierdo llegue a la identidad, el lado derecho es la inversa de A que estoy buscando, ¿sí?
Acá es fácil llegar a la inversa porque es muy fácil la matriz A, ¿sí? Entonces fíjense que si yo quiero tener un 1, 0 acá, lo que puedo hacer es multiplicar a la fila 2 por menos A y sumársela a la fila 1. Entonces la fila 1 nueva, ¿sí?, va a ser la fila 1 antigua más menos A por fila 2, ¿sí? Y la fila 1 del lado izquierdo, o sea de acá, me va a quedar 1, 0 y la fila 2 me va a quedar inalterada, ¿sí? Llegué a la identidad. Pero acuérdense que esta misma operación se la tengo que hacer a la identidad, ¿sí? Entonces, haciendo esa misma operación, en la fila 1 de la identidad me va a quedar 1 menos A. Por lo tanto, voy a tener en la parte derecha de esta matriz ampliada 1 menos A, 0 y 1. Como llegué a la identidad, ¿sí?, de este lado izquierdo, la parte derecha es la matriz inversa de A. Entonces X, por lo que habíamos dicho, es la inversa de A por la matriz B. Comprobamos que se pueden multiplicar estas dos matrices. Acuérdense que dos matrices se pueden multiplicar si el número de columnas de la primera coinciden con el número de filas de la segunda matriz. Y que no es conmutativa, ¿sí? Si A por B no da B por A, ¿sí? Entonces es muy importante mantener el orden. Y bueno, estas dos matrices se pueden multiplicar, entonces la matriz resultante va a tener dos filas, ¿sí?, y una columna. Y con multiplicación de matrices obtenemos que la solución X es 1 menos 2A y 2. O sea que X1 va a ser 1 menos 2A y X2 va a ser 2. O puedo decir X va a ser 1 menos 2A e Y va a ser 2. ¿Sí? Esos van a ser la única solución en sí con estas componentes de este sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Alguna duda con este? Buenísimo. Bueno, y de paso vamos acá, hay un ejercicio 6, antes de empezar a todo lo que sea propiedades de los determinantes y todo, vamos a calcular los determinantes, ¿sí? El determinante, principalmente vamos a calcular el determinante de una matriz 3×3, que es la que más se complica al principio, ¿sí? Y en el ejercicio 6 elegí esta matriz para calcular el determinante, ¿sí? Entonces, ¿qué había dicho? Dije, bueno, primero agarro el 3, ¿sí? El primer elemento sería el A11 y lo dejo multiplicado. Digo, bueno, esto es igual a A11 por, y abro paréntesis, ¿sí? Voy a eliminar la primera columna de este A11 y su fila, ¿sí? O sea, su columna y su fila correspondiente. Y fíjense que me va a quedar el determinante de esta subdeterminante o un submatriz, se puede decir, 0, 7, 4, 7. Que yo sé por 2 por 2, la determinante de 2 por 2, que va a ser 0 por 7 menos 4 por 7. Y por eso está esto colocado acá, ¿sí? Después va un menos, acuérdense que es más, menos, más, ¿sí? El tema de los determinantes de 3 por 3. Menos, voy a el elemento de la fila 1, columna 2, lo multiplico, menos 2 por, elimino su columna y su fila correspondiente, y voy a tener 7 por 7 menos 1 por 7, ¿sí? Más menos 1, ¿sí? Porque voy a agarrar el siguiente elemento de la fila, o sea, el elemento de fila 1, columna 3, y a dicho
Y para dicho elemento elimino su columna correspondiente y su fila correspondiente, ¿sí? Y me queda este determinante que estoy marcando con un círculo, ¿sí? Entonces el determinante de este círculo que estoy marcando va a ser 7 por 4 menos 1 por 0, ¿sí? Que eso es 0. Entonces el determinante, haciendo las cuentas, me va a quedar menos 196, ¿sí? Este es un ejemplo para que prueben cómo se calcula el determinante de una matriz de 3×3, ¿sí? Bueno, propiedades de determinantes, y esto es importante. No nombré todas porque hay muchas y en la práctica hay propiedades que ustedes tienen que demostrar, ¿sí? Pero pueden buscar en Google una lista de propiedades de determinantes y está bueno que se lo sepan porque se pueden ahorrar muchas cuentas, ¿sí? Entonces la primera propiedad es que el determinante de una matriz coincide con el determinante de su traspuesta, ¿sí? Esa es una de las propiedades. Si un determinante, ¿sí? O sea, supongamos que una matriz tiene una fila o una columna llena de ceros. Entonces el determinante de esa matriz va a dar 0, ¿sí? Ya de por sí. O sea, si encuentro una matriz que tiene columna o fila nula, no me gasto en hacer el determinante. Por esta propiedad su determinante es 0, ¿sí? Si la matriz A, una matriz A, tiene dos filas o dos columnas iguales o múltiples, ¿sí? El determinante de A también es 0, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una matriz que la primera fila es 1, 1, 1, la segunda fila es 2, 2, 2 y la tercera fila es, no sé, 17, 18, 40. Voy a tener dos filas que son múltiples, ¿sí? Porque la segunda fila es 2 veces la primera, ¿sí? Entonces no me gasto en hacer el determinante me va a dar 0, ¿sí? Y esta es importantísima, ¿sí? Creo que es de lo más importante que tiene, o sea, de lo que tienen que tener en su cabeza sí o sí. Que una matriz tiene inversa sí y solo si su determinante es distinto de 0, ¿sí? Y esto es clave, porque en vez de andar calculando el rango de la matriz para saber si tiene inversa, yo calculo el determinante y si el determinante es distinto de 0, la matriz tiene inversa, ¿sí? Acuérdense que antes lo que hacíamos para ver si una matriz poseía inversa, supongamos que era una matriz, obviamente si me pregunto si tiene inversa, primero la matriz tiene que ser cuadrada, ¿sí? No queda otra. Pero agarramos y nos ubicamos en la práctica anterior. Me daban una matriz de 3×3 y me decían, fíjese si tiene inversa, y si tiene inversa, calcúlela, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Bueno, la matriz va a tener inversa si su rango es igual a la cantidad de filas o columnas que posee, ¿sí? En ese caso, el rango tenía que ser 3 para que esa matriz de 3×3 tenga inversa. Y teníamos que ver si las 3 filas eran linealmente independientes y todas esas cosas. Acá lo bueno es que a esa matriz le calculo la inversa, le calculo el determinante y si es distinto de 0, listo, ya la matriz ya tiene inversa, ¿sí? No me gasto en calcular el rango, ¿sí? Entonces, estas matrices, por ejemplo, que yo hablé anteriormente, por ejemplo, matrices que tienen dos filas o dos columnas iguales o múltiples, o matrices que tienen una fila o una columna nula, como el determinante va a dar 0, esas matrices no pueden tener inversa, ¿sí? Porque me lo restringe esta propiedad. Entonces yo de esto puedo decir que si tengo una matriz cuadrada de n por n y el determinante es distinto de 0, entonces el rango de la matriz va a ser n, ¿sí? Y otra cosa importante que vamos a utilizar en el ejercicio 8 es el tema de dos matrices, que es el concepto de que dos matrices sean equivalentes, ¿sí?
dos matrices A y B van a ser equivalentes, perdón, cuando B se obtiene de aplicar a la matriz A un número finito de operaciones. Por ejemplo, esta matriz 1A01 es equivalente con esta matriz 1001, porque le apliqué una operación elemental, ¿sí? Esa es la noción de matriz equivalentes. Si obtengo una aplicando operaciones elementales a la otra, ¿sí? Y si dos matrices son equivalentes, tendrán el mismo rango, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque les pueden saltar con un ejercicio de este estilo. Demostrar, sin necesidad de calcularlos, que los determinantes de las siguientes matrices son nulos. ¿Sí? Y vos decís, uy, la puta madre, no puedo calcular el determinante y tengo que demostrar que es nulo. ¿Sí? El determinante. ¿Hasta ahora alguna duda de esto? Esto es importante, ¿sí? Es importante que el determinante, para que una matriz tenga inversa, el determinante tiene que ser no nulo. Si el determinante es nulo, la matriz no posee inversa. Eso se lo tienen que tener grabado en la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber que el determinante, por ejemplo, de esta matriz que me da es nulo? ¿Cómo? Sin calcular el determinante. Bueno, acá voy a utilizar eso de que haciendo operaciones fundamentales o operaciones elementales columna o fila a una matriz, yo voy a tener matrices equivalentes, ¿sí? O sea, a esta matriz le aplico una operación columna, la dejo en esta matriz, y a esta matriz le sigo aplicando otra operación columna, ¿sí? No las escribo porque lo que importa acá es más que nada el concepto, ¿sí? Le aplico una operación columna y llego a esta matriz, ¿sí? Esta matriz, esta primera, la que está a la izquierda, y esta matriz que está a la derecha son equivalentes, ¿sí? Y también esta es equivalente a la primera, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en la primera y en la tercera, ¿sí? Ambas matrices son equivalentes. ¿Qué me decía una de las propiedades? Que tienen el mismo rango, ¿sí? Pero fíjense que el rango de esta matriz es 2, porque hay una columna nula, ¿sí? Entonces, el rango de esta matriz va a ser 2, ¿sí? Pero, si el rango es 2 de una matriz de 3 por 3, no va a poder tener inversa. Si se acuerdan, el requisito para que una matriz tenga inversa es que el rango de la matriz coincida con el número de filas o columnas que posee. En este caso es 3 por 3 la matriz y yo tengo un rango igual a 2, ¿sí? Entonces la matriz esta no va a poseer inversa. Y si no posee inversa, el determinante es nulo. Entonces fíjense que sin calcular el determinante y usando el concepto de matrices equivalentes y el concepto de rango e inversa, puedo saber que el determinante es nulo sin calcularlo, ¿sí? ¿Alguna duda de este ejercicio o de alguna de las propiedades anteriores? Y el último ejercicio, que es bastante global, ¿sí?, que vamos a ver hoy, es el ejercicio 10, donde, y es muy de parcial este ejercicio, bastante de parcial, porque entran un montón de conceptos que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Así que prestar atención y practicar este tipo de ejercicios.
En el ejercicio 10 me preguntan, ¿para qué valores de lambda el sistema tiene solución única, infinitas soluciones o ninguna solución? ¿Sí? Y me dan este sistema, donde la primera ecuación es lambda x más y menos z igual a 0. La segunda es x menos y más lambda menos 1 z igual a 0. Y la tercera ecuación es menos lambda más 2 por x más y más z igual a 0. Sí. Entonces yo, recordando del primer ejercicio que les mostré, me acuerdo del tema de única solución, infinitas soluciones y ninguna solución con el teorema de Roger-Frobenius, donde tenía que usar el concepto de rango de la matriz de coeficientes y rango de la matriz ampliada y pedir ciertas condiciones. Si quería una solución única, el rango de ambas matrices tenía que coincidir y a la vez tenía que coincidir con el número de variables que estaban en el problema, que en este caso son 3, ¿sí? X, Y y Z. Si quería infinitas soluciones, los rangos también de la matriz de coeficientes y la matriz ampliada tenía que coincidir, pero tenía que ser menor que 3, podía ser 2 o 1, ¿sí? Y si quería que no tuviera ninguna solución, ¿sí? Tenía que hacer algo, o sea, voy a tener que dar un valor de lambda para que el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada no coincidan, ¿sí? Porque no solución implica que el rango de la matriz ampliada no coincide con el rango de la matriz de coeficientes, ¿sí? Entonces, si quiero una solución única, busco un sistema compatible y determinado. O sea, busco que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada, sea igual que 3. ¿Sí? Entonces, acá agarro la matriz de coeficientes, ¿sí? Y va a ser equivalente, donde acá hubo varias operaciones elementales entre filas para llegar a una matriz equivalente de esta forma, ¿sí? Y acá aclaro, ¿sí? En vez de aclarar acá, que los lambda solución de esta ecuación, lambda cuadrado menos lambda más 1, son complejos. Y después voy a decirle por qué es importante saber eso. Agarro la matriz ampliada, la aplico obviamente las mismas operaciones entre filas y llego a lo mismo, salvo que acá voy a tener ceros, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿qué valor de lambda tengo que poner o qué valores de lambda tengo que poner para que el rango de A sea igual a 3 y el rango de la matriz ampliada sea igual a 3? ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que buscar valores de lambda que no me anulen ninguna fila, ni de la matriz A, ni de la matriz ampliada. Fíjense que si yo pongo un 1 acá abajo, ¿sí? En el lambda, ya me anula esta fila, ¿sí? Y ninguna otra fila. Entonces ya el rango es 2. Entonces, lambda igual a 1 no me sirve. Y van a ver que lambda igual a 1 es el único lambda problemático, ¿sí? Si yo pongo lambdas distintos de 1, ninguna fila de la matriz ampliada, de la matriz de coeficientes se me va a anular, por lo tanto va a tener rango 3, y lo mismo pasa con la matriz ampliada, ¿sí? Entonces, si lambda es igual a 1, el rango de ambas matrices es 2, y esto no es lo que busco, ¿sí? Yo busco solución única. Yo quiero que el rango de ambas sea 3, para que me coincidan con el número de variables que hay en el problema, que son 3. Entonces, si yo quiero soluciones únicas, voy a tener que poner lambdas distintos de 1, ¿sí? El inciso B, ¿qué pasa si yo quiero infinitas soluciones?
y busco un sistema compatible e indeterminado, o sea que los rangos me coincidan tanto de la matriz de coeficientes como la ampliada, pero que sea menor que 3, que el rango sea o 1 o 2. Vimos que con lambda igual a 1 el rango de las matrices coincidían y eran igual a 2, pero no va a haber ningún otro lambda que tenga esa propiedad de anularme otra fila o anularme dos filas, ¿sí? Por eso aclaraba esto de las raíces complejas, ¿sí? Porque si yo saco las raíces y son complejas, ¿sí? Y las meto en esta fila, no me la va a anular. Si la meto acá, me va a anular esto, pero no me va a anular ni esto, o sea, no me va a anular esta fila, tampoco me va a anular esta fila, porque el único que me anula esta fila es el 1. O sea, el único lambda que me genera un sistema compatible e indeterminado y por ende infinitas soluciones es lambda igual a 1, ¿sí? Y si quiero ninguna solución, busco un sistema incompatible, ¿sí? O sea, busco que el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz de ampliada no coincidan. Y en este caso no va a existir lambda tal que haga que los rangos sean distintos, ¿sí? Y viene más que nada porque todo está igualado a 0 de este lado, ¿sí? O sea, yo lo que haga acá, si yo anulo una fila acá, se me va a anular una fila acá también. Entonces siempre los rangos me van a coincidir, ¿sí? Y me viene porque está todo igualado a 0, o sea que la matriz ampliada es con ceros, ¿sí? O sea, están muy vinculadas estas matrices. Por lo tanto, no hay ningún lambda que haga que los rangos sean distintos. Por lo tanto, siempre va a ser un sistema, este sistema, ¿sí? Este sistema siempre va a ser compatible. O es determinado, ¿sí? Si lambda es distinto de 1, va a tener solución única. Si lambda es igual a 1, va a tener infinitas soluciones, ¿sí? Este sistema siempre tiene solución, ¿sí? Única o infinitas, ¿sí? ¿Alguna duda? Quedaste vos sola, Carla. ¿Alguna duda? Prende el micrófono, no tengas vergüenza. Bueno, este es el último ejercicio. Van a ver que los siguientes son con regla de Cramer, que ya lo vimos. Para usar la regla de Cramer me tengo que asegurar que el sistema sea compatible y determinado. Y después los opcionales es más de lo mismo, de esto de descubra para qué lambda el sistema tiene ciertas soluciones y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Así que bueno, esta es la clase de sistemas y determinantes. Nos estamos viendo pronto porque ya viene el parcial de álgebra, ¿sí? Bueno, chau chau.